Tu mente consciente solo puede manejar aproximadamente 40 bits por segundo. Es como si fueras el gerente de una empresa que recibe 11 millones de reportes cada segundo, pero solo puedes leer 40 de ellos. ¿Qué pasa con el resto? ¿A dónde va toda esa información que no puedes ver conscientemente? ¿Simplemente desaparece en el vacío? ¿O existe algún sistema más sofisticado procesándola en segundo plano? Te voy a contar algo que cambió para siempre la forma en que entiendo esa voz interior que todos llevamos dentro. Esa sensación que a veces llega sin explicación, como un susurro desde una parte de ti que parece saber cosas que tu mente racional no puede explicar. Ese conocimiento que aparece de la nada, esa certeza que no puedes justificar con palabras, pero que sabes, en lo más profundo de tu ser, que es real y verdadera. Era una noche de invierno particularmente fría, una de esas noches donde el aire es tan claro que puedes ver tu respiración como pequeñas nubes de vapor. María se encontraba sentada en la mesa de su cocina, iluminada solo por la luz dorada de una lámpara, frente a la decisión más importante de su vida hasta ese momento. 2. Ofertas de trabajo reposaban lado a lado sobre la superficie de madera. Dos caminos completamente diferentes hacia el futuro. Dos versiones posibles de quién podría llegar a ser. La primera era un contrato de la empresa multinacional más prestigiosa de su sector. El papel era grueso, oficial, impreso en papel membretado, que gritaba éxito y estabilidad. El salario era más de lo que había soñado ganar en sus primeros 5 años de carrera. Los beneficios eran extraordinarios. Seguro médico premium, plan de pensiones, bonos por rendimiento, oportunidades de viaje internacional, oficinas en rascacielos con vistas panorámicas de la ciudad. Era todo lo que había trabajado para conseguir. Durante años de universidad, prácticas profesionales y búsquedas laborales interminables. En papel, era la respuesta perfecta a todas sus preocupaciones sobre seguridad financiera, reconocimiento profesional y éxito según los estándares de cualquier consejero de carrera sensato. La segunda oferta venía de una pequeña startup que apenas podía garantizar la mitad del sueldo, sin seguro médico completo, sin certezas sobre el futuro, sin oficinas lujosas. Trabajaban desde un espacio compartido que olía permanentemente a café recalentado y ambiciones jóvenes. La empresa tenía apenas 2 años de existencia y estadísticamente, las probabilidades de que sobreviviera más de 5 años eran desalentadoramente bajas. Su mente racional tenía clara la respuesta. Los números no mentían. La lógica era aplastante, irrefutable, cristalina en su simplicidad. La matemática de la supervivencia económica apuntaba en una dirección obvia. Sus padres, que habían luchado financieramente durante toda su vida, la habían criado con la sabiduría práctica de elegir siempre la seguridad cuando se presente la oportunidad. Pero entonces, mientras sostenía ambos contratos en sus manos, sintiendo el peso diferente del papel, algo extraordinario y desconcertante comenzó a suceder. Su cuerpo le envió una señal que no podía ignorar. No importa cuánto tratara de racionalizarla, cuando imaginaba firmando el contrato de la multinacional, cuando se visualizaba caminando por esos pasillos corporativos impecables, cuando pensaba en esas reuniones en salas de conferencias con vistas al horizonte urbano, algo se contraía profundamente en su estómago. No era nerviosismo normal ante un nuevo trabajo. Era algo más visceral, más fundamental. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera enviando la misma señal. Esto no es correcto para ti. En contraste, cuando sostenía la oferta de la startup, cuando imaginaba ese ambiente caótico pero creativo, cuando pensaba en formar parte de algo que estaban haciendo en lugar de algo ya establecido, sentía una sensación completamente diferente, una expansión en el pecho, como si pudiera respirar más profundamente, una ligereza en los hombros que no había notado que estaban tensos,
una sensación sutil, pero inconfundible de alineación, autenticidad, coherencia con algo esencial en ella que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué me está pasando?, se preguntó en voz alta en la quietud de su cocina, su voz sonando extrañamente amplificada en el silencio nocturno. ¿Por qué mi cuerpo me dice una cosa y mi mente otra? ¿Por qué mi estómago se rebela contra lo que obviamente es la decisión correcta? Si sientes que este mensaje resuena contigo, un pequeño me gusta me dice que voy por buen camino. Lo que María no sabía en ese momento, lo que no podía saber todavía, es que acababa de experimentar uno de los procesos más sofisticados y poderosos que la evolución humana ha desarrollado a lo largo de millones de años. Su intuición no era una fuerza mística operando desde algún reino espiritual intangible. No era una rebelión irracional contra la lógica práctica. Era su cerebro ejecutando el sistema de procesamiento de información más avanzado que la ciencia conoce. Un sistema tan complejo y multidimensional que hace que las supercomputadoras más poderosas del mundo parezcan calculadoras básicas en comparación. Su cerebro había estado registrando, procesando y evaluando miles de microseñales durante 90 Years, todas las interacciones que había tenido con representantes de ambas empresas. El tono de voz cuando hablaban de los empleados, la tensión casi imperceptible en los músculos faciales cuando discutían ciertos temas, la sincronía entre las palabras que decían y el lenguaje corporal que mostraban, la energía en las oficinas, cuando las había visitado, la forma en que los empleados existentes se relacionaban entre sí en los pasillos. Todo esto y mil detalles más habían sido catalogados, analizados y sintetizados por sistemas neuronales que operaban completamente fuera de su conciencia. Y ahora, frente a esta decisión crucial, toda esa información procesada estaba siendo transmitida a través del lenguaje más primitivo y honesto que los humanos poseemos, las sensaciones corporales. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que tomas decisiones, la forma en que confías en ti mismo, la forma en que navegas por la complejidad creciente de la vida moderna. Porque resulta que esa voz interior que todos llevamos dentro no es tan misteriosa como pensábamos. La ciencia ha descubierto que es la manifestación física de algo mucho más poderoso y sofisticado. La síntesis inteligente entre todo tu conocimiento consciente y todos los patrones sutiles que tu cerebro ha estado registrando, analizando y almacenando durante toda tu vida. Es como tener acceso a una biblioteca personal de sabiduría que contiene no solo todos los libros que has leído y las experiencias que recuerdas conscientemente, sino también todos los patrones emocionales, todas las correlaciones sociales, todas las conexiones sutiles que tu cerebro ha detectado, pero que tu mente consciente nunca procesó completamente. Déjame llevarte a un viaje donde descubriremos los secretos mejor guardados de tu mente, donde exploraremos los mecanismos científicos reales detrás de esa sabiduría interior que a veces parece casi mágica en su precisión y profundidad. Porque al final de esta historia entenderás no solo qué es realmente la intuición desde una perspectiva neurocientífica rigurosa, sino cómo convertirla conscientemente en tu herramienta más poderosa para navegar este mundo cada vez más complejo, incierto y lleno de información contradictoria. María tomó una decisión esa noche, una decisión que la ciencia ahora puede explicar con precisión fascinante. Una decisión que cambió su vida para siempre de maneras que no podía haber anticipado. Una decisión que la llevaría a descubrir secretos sobre la naturaleza de la conciencia humana que transformarían no solo su carrera, sino su comprensión fundamental de lo que significa ser humano en el siglo XXI. Pues, cuando entiendas cómo lo hizo, cuando comprendas los mecanismos reales que estaban operando en esa cocina iluminada por una sola lámpara,
durante esa noche de invierno. Tu relación con esa voz interior nunca volverá a ser la misma. Pero esto es solo el comienzo de una historia que se vuelve cada vez más fascinante, más reveladora y más transformadora con cada descubrimiento que está por venir. Y entonces María descubriría algo que cambiaría todo su entendimiento sobre cómo funciona realmente la mente humana, algo que la haría cuestionar todo lo que había aprendido sobre la toma de decisiones en sus años de educación formal. 3. Meses después de tomar esa decisión que tanto la había inquietado, después de firmar finalmente el contrato con la startup, a pesar de todas las voces externas que le decían que estaba cometiendo un error financiero potencialmente devastador, se encontró en una conferencia de neurociencia en el centro de 1900 convenciones de la ciudad. No era su campo profesional. Ella trabajaba en marketing digital, pero algo la había llevado ahí. Otra de esas corazonadas inexplicables que había comenzado a experimentar con más frecuencia desde que había empezado a prestar atención a las señales sutiles de su cuerpo. Había visto el anuncio de la conferencia en su feed de LinkedIn. Nuevos descubrimientos en neurociencia cognitiva. ¿Cómo toma decisiones el cerebro humano? Algo en ese título había resonado profundamente con ella, como una nota musical que vibraba en la frecuencia exacta de una pregunta que había estado formulándose inconscientemente. El científico en el escenario era un hombre mayor con una presencia calmada pero intensa, el tipo de académico que había dedicado décadas a descifrar los misterios más profundos de la mente humana. Cuando comenzó a hablar sobre algo llamado procesamiento implícito, María sintió que cada palabra era como una pieza de un rompecabezas complejo que finalmente comenzaba a tomar forma en su mente. El cerebro humano, explicaba el investigador, con la precisión de alguien que había pasado años traduciendo descubrimientos científicos complejos para audiencias generales, es como un iceberg flotando en el océano Ártico. La parte consciente que podemos ver, que podemos acceder directamente con nuestra atención voluntaria, es apenas la punta visible sobre la superficie del agua. María se inclinó hacia adelante en su asiento, completamente capturada por la analogía. Debajo de esa superficie, continuó el científico, existe un universo entero de procesamiento que nunca para, que nunca descansa, que está constantemente evaluando, comparando, conectando patrones, haciendo cálculos extraordinariamente sofisticados, usando bases de datos de información que han estado acumulándose durante toda nuestra vida. María recordó esa noche frente a los contratos, esa batalla interna entre su mente racional y las señales de su cuerpo. ¿Había sido realmente una decisión irracional? ¿O su cerebro había estado calculando variables que su mente consciente no podía procesar directamente? Aquí es donde se pone fascinante, donde la ciencia se vuelve tan elegante y sofisticada que parece casi indistinguible de la magia. Los estudios más recientes en neuroplasticidad y neurociencia cognitiva han revelado algo que está revolucionando nuestra comprensión de la inteligencia humana. Tu cerebro no solo almacena cada experiencia importante que has tenido, cada interacción significativa que has navegado, cada éxito y fracaso que has experimentado. También registra y almacena todos los microdetalles, todos los patrones emocionales, sutiles, todas las dinámicas sociales casi imperceptibles, todas las correlaciones entre eventos que tu conciencia ni siquiera registra como información relevante. Es como si tuvieras un sistema de grabación y análisis ultra sofisticado operando 24/7, en segundo plano, catalogando no solo los hechos obvios de tu experiencia, sino también todos los metapatrones, todas las conexiones entre conexiones, todos los contextos emocionales y energéticos que dan significado real a los eventos de tu vida. Cuando María había conocido al CEO de la multinacional durante su entrevista final, su cerebro había registrado inconscientemente docenas de señales,
sutiles que su mente consciente había categorizado simplemente como interacción profesional normal. Pero su sistema neuronal había detectado algo más complejo. El tono ligeramente forzado cuando hablaba de cuidar a nuestro equipo como una familia. La microexpresión de impaciencia que cruzó su rostro cuando ella hizo preguntas sobre balance vida-trabajo. La forma en que sus ojos se desviaron momentáneamente cuando discutían los valores corporativos. La tensión casi imperceptible en sus hombros que sugería que él mismo estaba bajo presión constante. Ninguna de estas señales había sido lo suficientemente obvia como para generar una red flag consciente. Pero todas juntas habían creado un patrón que su cerebro había comparado automáticamente con una base de datos interna de experiencias previas con autoridades y líderes. Su mente consciente había pensado, parece profesional y competente. Su cerebro inconsciente había almacenado patrones de comunicación inconsistentes detectados, nivel de estrés elevado, posible desalineación entre valores declarados y comportamiento real, proceder con precaución. En contraste, cuando visitó las oficinas de la startup y conoció al equipo fundador, su sistema nervioso había detectado una coherencia completamente diferente. La pasión genuina en las voces cuando hablaban de su misión, la energía colaborativa que se sentía tangible en el aire, la alineación evidente entre las palabras que decían y el lenguaje corporal, que mostraban la autenticidad en la forma en que se relacionaban entre ellos, incluso cuando pensaban que nadie los estaba observando. Su mente consciente había pensado, riesgoso financieramente, incierto. Su cerebro inconsciente había registrado, coherencia, auténtica detectada, patrones de comunicación alineados, energía sostenible y creativa, ambiente propicio para crecimiento personal. Espera hasta escuchar lo siguiente, porque esto cambiará para siempre tu comprensión de lo que realmente significa confiar en tu instinto. María comenzó a entender que lo que había experimentado esa noche no había sido una misteriosa intuición operando desde algún reino espiritual indefinible. Había sido su cerebro ejecutando cálculos increíblemente sofisticados usando una base de datos de experiencias, patrones y correlaciones que había estado construyendo meticulosamente durante 30 años de vida consciente. La intuición, descubrió, con una mezcla de asombro y alivio, no era una fuerza mágica que requería fe ciega o suspensión del pensamiento crítico. Era su cerebro usando formas de inteligencia que operaban a velocidades y niveles de complejidad que la conciencia directa simplemente no podía match. Los investigadores han identificado que el procesamiento intuitivo ocurre principalmente en 1960, dos regiones cerebrales trabajando en coordinación sofisticada, el córtex prefrontal y el sistema límbico. Es como si tuvieras dos supercomputadoras de última generación trabajando en paralelo. Una especializada en analizar datos lógicos, secuencias temporales y patrones causales, y otra especializada en evaluar patrones emocionales, dinámicas, relacionales y contextos energéticos. Cuando estas dos regiones trabajan en sincronía perfecta, algo que los neurocientíficos están comenzando a llamar inteligencia integrada, sucede. Tu cerebro puede procesar y sintetizar información multidimensional a una velocidad que la conciencia lineal nunca podría alcanzar. Es como tener acceso instantáneo a una biblioteca personal de sabiduría que has estado construyendo durante toda tu vida, organizada de maneras que permiten conexiones y insights que el pensamiento secuencial jamás podría generar. Suscríbete, porque estamos apenas comenzando este viaje de despertar juntos, y no quiero que te pierdas lo que viene. María comenzó a entender por qué su cuerpo había reaccionado de esa manera tan específica durante esa noche de decisión. Su sistema nervioso autónomo, esa red de comunicación extraordinariamente sofisticada que conecta cerebro, corazón
intestinos y cada célula de su cuerpo había estado enviándole información ya procesada por su cerebro inconsciente. Samara Ponte-Notares, nudo en el estómago cuando pensaba en la multinacional, no era ansiedad irracional o miedo al éxito. Era su cerebro diciéndole con el lenguaje más honesto y directo disponible: he detectado patrones en esta organización que coinciden estadísticamente con experiencias previas donde has experimentado desalineación, estrés sostenido y desconexión de tus valores fundamentales. La sensación de expansión en el pecho, cuando imaginaba la startup, no era optimismo ciego o romanticización de la inseguridad financiera. Era su sistema nervioso comunicándole: los patrones energéticos y relacionales que percibo en este ambiente se alinean con experiencias históricas donde has prosperado, te has sentido auténtica y has accedido a tu creatividad y potencial más altos. Pero lo que viene ahora te va a sorprender, porque María estaba a punto de descubrir que esta era solo la primera capa de un sistema de inteligencia mucho más profundo y extraordinario. 6 meses después de unirse a la startup, María recibió una llamada que confirmaría de manera casi profética la precisión de su decisión intuitiva. Un ex colega de la universidad que había aceptado una posición similar en la multinacional la llamó en un estado de crisis emocional. «María», le dijo con una voz cargada de agotamiento y desilusión, «necesito que me cuentes cómo supiste que no debías aceptar esa oferta, porque yo lo hice, y ha sido el error más costoso de mi carrera». La multinacional, según le contó su amigo, había resultado ser exactamente lo que el sistema intuitivo de María había detectado: una cultura corporativa tóxica disfrazada de profesionalismo. Líderes que hablaban de valores, pero operaban desde ego y miedo. Un ambiente que premiaba la política interna sobre la competencia genuina. Pero más revelador aún, la multinacional había tenido que cerrar su división latinoamericana 6 meses después debido a prácticas cuestionables que salieron a la luz pública. Había despedido al 40% de su plantilla. Había enfrentado investigaciones legales que habían manchado permanentemente la reputación de muchos empleados. Su intuición no solo había sido correcta en términos de alineación personal, había sido profética en términos de sostenibilidad organizacional. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó su amigo con una mezcla de admiración y desesperación. «¿Cómo pudiste ver lo que ninguno del resto de nosotros pudo ver?». María se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que había sucedido. No había sido suerte, no había sido coincidencia. Su cerebro había detectado patrones de insostenibilidad que su mente consciente no había podido articular, pero que su sistema nervioso había reconocido basándose en una base de datos de experiencias con dinámicas organizacionales similares. Pero la pregunta que cambiaría todo su mundo aún estaba por venir. Si su cerebro era capaz de hacer cálculos tan precisos sobre dinámicas complejas, si podía predecir resultados futuros basándose en patrones sutiles que la conciencia no podía procesar directamente, ¿por qué no había aprendido a confiar más en esta capacidad extraordinaria? ¿Por qué la educación formal nunca le había enseñado sobre este sistema de inteligencia? ¿Por qué la sociedad moderna había aprendido a desconfiar sistemáticamente de la voz interior? La respuesta a estas preguntas la llevaría a un descubrimiento aún más profundo sobre cómo funciona realmente esta extraordinaria capacidad humana y por qué desarrollarla conscientemente podría ser la habilidad más importante del siglo XXI. 8 meses después de esa conversación reveladora con su amigo, María se había convertido en algo que no sabía que existía: una especie de detectora de patrones humanos inconsciente, pero extraordinariamente precisa. Había comenzado a notar cosas que antes pasaban completamente desapercibidas, no solo en las grandes decisiones que cambian la vida, sino en los pequeños momentos cotidianos
que, al acumularse, determinan la calidad real de la experiencia humana. Era un martes por la Pimpton Twain Press, mañana típico de primavera. María caminaba hacia su nueva oficina por una ruta que había tomado cientos de veces, perdida en sus pensamientos sobre una presentación importante que tenía esa tarde, cuando algo completamente inesperado sucedió. Se detuvo frente a una pequeña cafetería que había pasado por alto durante todos esos meses. No había nada particularmente especial en ella desde una perspectiva objetiva. De hecho, se veía notablemente más simple y menos pulida que las cadenas conocidas y perfectamente branded que dominaban esa zona comercial de la ciudad. Pero algo en su cuerpo le envió una señal tan clara y específica que no pudo ignorarla. «Entra aquí». Ahora. No era hambre. Había desayunado en casa. No era sed. Llevaba su botella de agua habitual. No había ninguna razón lógica para detenerse, pero la sensación era tan inequívoca, tan insistente, que decidió confiar en ella y ver qué sucedía. Love, que descubriría en los siguientes 20 minutos, la ayudaría a entender uno de los aspectos más fascinantes y prácticamente útiles de la intuición desarrollada. Cómo nuestro cuerpo actúa como un sistema de navegación emocional y energético extraordinariamente preciso, capaz de detectar oportunidades y conexiones que la mente consciente jamás podría anticipar o planificar. Cuando entró a la cafetería, inmediatamente sintió algo diferente en la atmósfera. El barista la saludó con una sonrisa que no era la sonrisa profesional automática que había aprendido a reconocer en miles de interacciones comerciales. Era genuina, presente, como si realmente se alegrara de verla, a pesar de que era obvio que nunca se habían conocido. Mientras esperaba su café, María comenzó a notar los detalles que su sistema nervioso había procesado inconscientemente antes de que su mente consciente siquiera registrara que había decidido entrar. La forma cuidadosa y casi meditativa con que el barista limpiaba la máquina de espresso entre cada preparación. La atención genuina que prestaba a cada orden, como si cada café fuera una pequeña obra de arte en proceso. La música seleccionada conscientemente para crear un ambiente de calma productiva en lugar de energía frenética. Las plantas reales, no artificiales, colocadas estratégicamente para crear un sentido de vida y crecimiento. Los libros genuinamente usados en los estantes, no decoración superficial. La luz natural maximizada, a través de ventanas que habían sido limpiadas recientemente y con cuidado. Pero lo más sorprendente llegó cuando, sin haberlo buscado o planificado, escuchó una conversación en la mesa de al lado. Dos personas estaban discutiendo una posición abierta en una empresa de tecnología sustentable que acababa de recibir una ronda de financiamiento significativa para desarrollar soluciones educativas innovadoras. Era exactamente el tipo de proyecto que había estado soñando desde que se unió a la startup. Exactamente la dirección hacia la cual había sentido que su carrera quería evolucionar, pero que no había sabido cómo encontrar o crear. ¿Coincidencia? ¿Suerte extraordinaria? ¿O su sistema nervioso había detectado algo que su mente consciente no había procesado? Aquí es donde la ciencia se vuelve verdaderamente extraordinaria, donde los descubrimientos recientes en neurociencia están revolucionando nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un mundo interconectado. Los investigadores han descubierto que tenemos lo que llaman neuronas espejo, células especializadas distribuidas por todo nuestro sistema nervioso que nos permiten leer inconscientemente las emociones, estados internos e incluso intenciones de las personas a nuestro alrededor. Es como si tuviéramos un radar emocional y energético constantemente activo, escaneando el ambiente social y energético con una precisión que hace que los sistemas de navegación más avanzados parezcan primitivos en comparación. Cuando María
Había pasado frente a esa cafetería durante su caminata matutina. Su cerebro había procesado instantáneamente docenas de señales sutiles que habían sido transmitidas a través de las ventanas. La postura relajada, pero atenta del barista, visible a través del vidrio. El ritmo calmado pero eficiente del movimiento, dentro del local. La calidad de la luz que sugería un espacio cuidado conscientemente, en lugar de optimizado solo para máxima eficiencia comercial. Incluso las expresiones faciales de los clientes, que sugerían satisfacción genuina en lugar de consumo mecánico. Su sistema nervioso autónomo, esa red increíblemente sofisticada que conecta cerebro, corazón, intestino y cada sistema orgánico de su cuerpo. Había evaluado toda esta información en milisegundos y enviado una señal simple pero inequívoca. Aquí hay algo que vale la pena explorar. Aquí hay una calidad de energía que se alinea con tus valores y necesidades actuales. Y entonces, lo que viene ahora te va a sorprender, porque revela algo fundamental sobre cómo funciona realmente la sincronía en la vida humana. Nuestro corazón, los científicos han descubierto, tiene más de 40.000 neuronas propias. Es prácticamente un cerebro secundario, con capacidades de procesamiento independientes. Estas neuronas cardíacas están especializadas en procesar información emocional y relacional, y envían más señales al cerebro principal de las que reciben de él. Es literalmente cierto, desde una perspectiva neurocientífica rigurosa, que el corazón tiene su propia forma de inteligencia, su propia capacidad de detectar patrones emocionales y energéticos que el cerebro analítico no puede procesar directamente. El intestino, por su parte, contiene más de 500 millones de neuronas, más que toda la médula espinal humana. Los científicos ahora lo llaman oficialmente el segundo cerebro, y está en comunicación bioquímica constante con el cerebro principal, a través del nervio vago, ese superhighway de información que conecta todos los sistemas principales del cuerpo. Cuando tienes una corazonada, cuando sientes algo en las tripas, cuando tu corazón te dice algo diferente de lo que tu mente está pensando, estás experimentando literalmente estos sistemas de inteligencia adicionales, procesando información que tu conciencia verbal no puede acceder directamente. María comenzó a entender por qué las expresiones «lo siento en el corazón» o «lo siento en las tripas» no eran solo metáforas poéticas o expresiones culturales arbitrarias. Son descripciones literalmente precisas de cómo nuestro cuerpo está diseñado para procesar información emocional, relacional e intuitiva. Esa sensación de algo no está bien, que a veces experimentamos al conocer a alguien nuevo, incluso cuando no podemos articular racionalmente por qué, no es paranoia o prejuicio irracional. Es nuestro sistema nervioso detectando inconsistencias sutiles en los patrones de comunicación no verbal. Microexpresiones que duran milisegundos, cambios casi imperceptibles en el tono de voz, tensiones corporales que indican incongruencia entre lo que la persona está diciendo conscientemente y lo que está sintiendo o pensando realmente. En los comentarios quiero que me cuentes, ¿has sentido alguna vez que tu cuerpo te envía señales sobre situaciones o personas? ¿Has notado patrones en tu propia intuición? La experiencia en la cafetería le enseñó a María algo que transformaría fundamentalmente su forma de navegar la vida cotidiana. Su intuición no era una sensación vaga e imprecisa que requería fe ciega. Era un sistema de información increíblemente sofisticado y confiable que operaba a través de todo su cuerpo, utilizando formas de inteligencia que complementaban perfectamente su capacidad de análisis racional. Comenzó a practicar lo que los neurocientíficos llaman exploración somática, la capacidad de escanear conscientemente las sensaciones corporales para acceder a información intuitiva que el pensamiento verbal no puede generar. Antes de reuniones importantes,
Antes de tomar decisiones significativas, incluso antes de conversaciones difíciles, se tomaba un momento para preguntarle directamente a su cuerpo: ¿qué necesito saber sobre esta situación que mi mente consciente no está viendo? Y las respuestas llegaban consistentemente en forma de sensaciones específicas y confiables. Una ligereza expansiva en el pecho que había aprendido a interpretar como indicador de confianza y alineación. Una tensión sutil en los hombros que sugería la necesidad de precaución o más información. Una sensación de flujo en el abdomen que señalaba que estaba en el camino correcto. Una contracción en el estómago que indicaba algún tipo de desalineación o información faltante que necesitaba ser explorada. Pero aquí es donde se pone realmente fascinante, donde María descubriría que podía entrenar y refinar esta capacidad como un músico afina su oído o un artista desarrolla su percepción visual. María descubrió que podía entrenar conscientemente esta capacidad de lectura corporal. Como un músico que desarrolla oído absoluto a través de práctica deliberada, comenzó a afinar su sistema de percepción somática. Y mientras más lo hacía, más precisa y confiable se volvía su navegación emocional y energética. Un jueves, por la tarde, durante una reunión de planificación estratégica con todo su equipo, sintió una sutil contracción en el estómago cuando un colega presentaba un plan de marketing que parecía perfectamente sólido en papel. Los números eran impresionantes, la lógica era impecable, la presentación era profesional y convincente, pero algo en su cuerpo le estaba enviando una señal de cautela que no podía ignorar. En lugar de desechar la sensación como irrelevante o irracional, decidió explorarla más profundamente y comunicarla, de manera constructiva, al grupo. «Diego, esto suena realmente bien en papel», dijo cuidadosamente, «y aprecio todo el trabajo que has puesto en estos números. ¿Podríamos tomarnos un día más para revisar los detalles de implementación? Siento que hay algo que todavía no estoy viendo completamente». Al día siguiente, cuando revisaron la propuesta más detalladamente con ojos frescos, descubrieron un error de cálculo sutil pero significativo en las proyecciones de costos que habría resultado en un déficit de más de $50,000 en el primer trimestre. Su presentimiento había sido su cerebro detectando inconsistencias en los patrones numéricos que su mente consciente no había procesado completamente durante la presentación. Más importante aún, la forma en que había comunicado su intuición, con respeto, curiosidad y apertura en lugar de certeza dogmática, había creado un espacio para que el equipo explorara más profundamente sin que nadie se sintiera atacado o invalidado. María se dio cuenta de que desarrollar la intuición no solo era sobre acceder a información adicional, era sobre aprender a integrar esa información con pensamiento crítico y comunicación efectiva de maneras que mejoraran la toma de decisiones colectiva. Lo que María no sabía aún es que estaba a punto de descubrir los 4 pilares fundamentales, que transformarían su intuición de una experiencia ocasional y algo aleatoria en una herramienta de navegación sistemática y confiable para la vida cotidiana. Fue durante una caminata matutina particularmente reflexiva, un sábado de otoño, cuando María tuvo la revelación que cambiaría para siempre su comprensión de la intuición de algo ocasional y misterioso a algo sistemático y desarrollable. Había estado reflexionando profundamente sobre todos los momentos, en los últimos meses, en que su voz interior había sido extraordinariamente precisa. La decisión sobre la startup, la detención en la cafetería que llevó a una oportunidad profesional inesperada, la detección del error en la propuesta de marketing y docenas de otros momentos más pequeños, pero igualmente significativos. Caminaba por un sendero arbolado cerca de su casa, con las hojas doradas crujiendo bajo sus pies y el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones, cuando de repente se detuvo en seco.
como piezas de un rompecabezas complejo que finalmente encajan para revelar una imagen clara y coherente, vio la estructura. No era casualidad, no era magia inexplicable, no era un don especial que algunas personas tienen y otras no, era un sistema con componentes específicos, predecibles y desarrollables. Su intuición operaba consistentemente a través de 4 canales distintos y complementarios, como 4 instrumentos en una orquesta que, cuando tocaban en armonía consciente, creaban la sinfonía perfecta de conocimiento interior. Y aquí es donde se pone absolutamente fascinante, donde la ciencia encuentra la sabiduría práctica de maneras que pueden transformar radicalmente tu forma de navegar la vida. El primer pilar era lo que comenzó a llamar la biblioteca personal, el vasto archivo de todas sus experiencias, vividas, organizadas en patrones reconocibles y accesibles por su cerebro inconsciente. Pero no era simplemente memoria lineal, como recordar eventos específicos en secuencia cronológica. Era algo mucho más sofisticado, un sistema de catalogación multidimensional, donde cada experiencia estaba conectada con docenas de otras experiencias a través de patrones emocionales, dinámicas relacionales, contextos energéticos y correlaciones causales. Cuando había conocido al CEO de la multinacional meses atrás, su cerebro había accedido instantáneamente a esta biblioteca, comparando sus patrones de comportamiento, comunicación y energía con una base de datos interna de todos los líderes, autoridades y figuras de poder que había conocido durante toda su vida. La sensación de desconfianza que había experimentado no era prejuicio o paranoia. Era su experiencia acumulada, detectando similitudes estadísticamente significativas con situaciones previas que no habían terminado bien. Su cerebro había ejecutado comparaciones de patrones a una velocidad y complejidad que la conciencia lineal jamás podría igualar. El segundo pilar era el radar corporal, ese sistema extraordinariamente preciso de señales físicas que había aprendido a interpretar como información procesada. Su corazón, que se aceleraba ante ciertas oportunidades, no era ansiedad o nerviosismo irracional. Era excitación generada por su sistema nervioso, detectando alineación con patrones históricos asociados con crecimiento, aprendizaje y satisfacción profunda. Su estómago, que se contraía ante ciertas personas, no era miedo infundado. Era precaución basada en patrones sutiles de comunicación incongruente, que su sistema nervioso había detectado y comparado con una base de datos de experiencias con personalidades similares. Los investigadores han descubierto que el cuerpo humano tiene múltiples cerebros especializados en diferentes tipos de procesamiento de información. El cerebro entérico, intestinal, procesa información sobre seguridad, nutrición y bienestar básico. El cerebro cardíaco procesa información sobre conexión, autenticidad y alineación con valores. El cerebro craneal procesa información sobre patrones, lógica y planificación futura. Cuando estos 3 sistemas trabajan en coordinación, tienes acceso a una forma de inteligencia que es exponencialmente más precisa que cualquier sistema individual operando por separado. Espera, hasta escuchar lo siguiente, porque el tercer pilar revolucionará tu comprensión de cómo leer las dinámicas sociales y energéticas. El tercer pilar era lo que María llamó el termómetro emocional. Su capacidad desarrollada de leer no solo sus propias emociones, sino las emociones colectivas de los espacios, grupos y dinámicas relacionales. Había comenzado a notar que podía sentir la energía de una habitación antes de entender conscientemente lo que estaba pasando. Podía detectar tensiones no resueltas, dinámicas de poder subterráneas, niveles de autenticidad versus representación,
y estados emocionales colectivos, con una precisión que la sorprendía incluso a ella. Un martes por la tarde, entró a Tweet, una reunión que, según la agenda oficial, era sobre planificación estratégica para el siguiente trimestre. Pero inmediatamente, antes de que nadie hubiera dicho una palabra sobre el tema real, sintió una tensión densa y específica en el aire. Su termómetro emocional le estaba enviando información clara. Había conflictos significativos no resueltos bajo la superficie que iban a afectar cualquier planificación productiva hasta que fueran abordados directamente. En lugar de ignorar la sensación y proceder con la agenda formal, decidió confiar en su lectura de la dinámica grupal y abordarlo de manera directa, pero constructiva. Antes de entrar en la planificación estratégica, dijo con una presencia calmada pero clara, siento que hay algunas preocupaciones importantes que necesitamos abordar. ¿Podríamos tomarnos unos minutos para que cada uno comparta honestamente dónde está parado emocionalmente en relación al proyecto actual? La habitación se quedó en un silencio incómodo, pero revelador por un momento. Luego, gradualmente, como una presa que se abre para liberar presión acumulada, comenzaron a emerger las tensiones reales, preocupaciones no comunicadas sobre el presupuesto, dudas silenciosas sobre ciertas decisiones de liderazgo, frustraciones acumuladas con patrones de comunicación interna que habían estado afectando la moral del equipo, lo que habría sido una reunión superficial e improductiva, todos representando estar alineados mientras sus energías reales estaban en resistencia, se convirtió en una sesión de resolución auténtica que fortaleció la cohesión del equipo y creó una base sólida para planificación genuinamente estratégica. Suscríbete, porque estamos apenas comenzando este viaje de Econonovate, despertar juntos, y no quiero que te pierdas lo que viene. El cuarto pilar era el más sutil, pero quizás el más poderoso de todos. El conector de patrones. Su capacidad desarrollada de ver conexiones que no eran obvias, de encontrar hilos invisibles entre situaciones aparentemente no relacionadas, de acceder a insights que emergían desde la síntesis de información que su mente consciente nunca había intentado conectar deliberadamente. María había notado que sus mejores insights y soluciones más creativas llegaban consistentemente cuando no estaba tratando activamente de resolver un problema específico. En la ducha, caminando, en esos momentos de relajación, cuando su mente consciente se relajaba y permitía que los patrones emergieran naturalmente desde niveles más profundos de procesamiento. Los neurocientíficos han identificado que este es el estado del modo por defecto del cerebro. Cuando no estamos enfocados en tareas específicas que requieren atención dirigida, nuestro cerebro entra en un estado de conexión libre, donde pueden emerger insights creativos, soluciones innovadoras y comprensiones sintéticas que el pensamiento dirigido jamás podría generar. Un viernes por la tarde, después de una semana particularmente intensa de trabajo, María decidió caminar sin rumbo por la ciudad, sin agenda, sin destino específico, simplemente permitiendo que su mente vagara libremente. Durante esa caminata sin propósito aparente, su mente comenzó a conectar tres conversaciones aparentemente no relacionadas que había tenido esa semana. Una conversación sobre sustentabilidad ambiental con un cliente preocupado por el impacto ecológico de su industria. Otra conversación sobre tecnologías educativas emergentes con un desarrollador de software que estaba frustrado con la superficialidad de la mayoría de las plataformas existentes. Y una tercera conversación sobre la crisis de significado que muchos jóvenes estaban experimentando en el sistema educativo tradicional, con una amiga que trabajaba como psicóloga educativa. De repente, como si tres hilos separados se entretejieran para formar un tapiz coherente, vio una conexión que no había sido obvia cuando había tenido cada conversación por separado. La conexión se cristalizó en una idea
que era tanto simple como revolucionaria. Una plataforma educativa que usara tecnología de realidad virtual para enseñar sustentabilidad de manera experiencial y emocionalmente significativa, permitiendo a los estudiantes vivir las consecuencias de diferentes decisiones ecológicas en simulaciones inmersivas que conectaran emocionalmente principios abstractos con experiencias viscerales de impacto real. Era la síntesis perfecta de todas las necesidades que había estado detectando inconscientemente a través de conversaciones aparentemente separadas. Una solución que abordaba simultáneamente la crisis de engagement en la educación, la necesidad urgente de conciencia ecológica y el potencial de la tecnología para crear experiencias de aprendizaje transformadoras en lugar de simplemente informativas. Esa idea se convertiría en el próximo gran proyecto de su startup, atraería financiamiento internacional y eventualmente cambiaría la trayectoria de toda su carrera hacia direcciones que nunca había imaginado conscientemente. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, donde María descubriría que estos 4 pilares no trabajaban de forma aislada. María se dio cuenta de que estos 4 pilares, la biblioteca personal, el radar corporal, el termómetro emocional y el conector de patrones, no operaban como sistemas separados que proporcionaban información contradictoria o competitiva. Cuando los 4 estaban activos y funcionando en sincronía consciente, su capacidad intuitiva se multiplicaba exponencialmente, como instrumentos musicales que, cuando tocan en armonía, crean música que es mucho más hermosa y compleja que la suma de sus partes individuales. Era como tener acceso a un sistema de navegación interno ultra sofisticado que podía guiarla a través de la complejidad, incertidumbre y sobrecargas de información de la vida moderna con una precisión que la lógica pura o la intuición pura jamás podrían alcanzar por separado. Comenzó a practicar conscientemente la coordinación de estos 4 sistemas antes de decisiones importantes. Se tomaba tiempo para consultar su biblioteca personal. ¿Qué me enseñan mis experiencias previas sobre situaciones similares? Escuchaba a su radar corporal. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo sobre esta situación? Sintonizaba su termómetro emocional. ¿Qué dinámicas energéticas estoy detectando que podrían no ser obvias? Y creaba espacio para que su conector de patrones operara. ¿Qué conexiones o posibilidades no estoy viendo desde mi perspectiva actual? Los resultados fueron extraordinarios. Sus decisiones se volvieron consistentemente más acertadas, más creativas y más alineadas con sus valores profundos. Sus relaciones mejoraron porque podía leer dinámicas interpersonales con más precisión y responder de maneras más empáticas y efectivas. Su trabajo se volvió más innovador porque podía sintetizar información de fuentes diversas de maneras que generaban soluciones genuinamente originales. Pero lo que no sabía aún es que estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de su sistema intuitivo, una situación donde la lógica y la intuición parecerían estar en guerra total, donde todos sus pilares enviarían información aparentemente contradictoria, y donde tendría que descubrir una forma completamente nueva de navegar la complejidad cuando los sistemas que había desarrollado parecieran fallar. 18 meses después de desarrollar conscientemente su sistema de 4 pilares intuitivos, María enfrentó la decisión más desafiante y compleja de su vida profesional. Una decisión que pondría a prueba no solo todo lo que había aprendido sobre la intuición, sino que la llevaría a descubrir dimensiones aún más profundas sobre cómo navegar los conflictos internos cuando diferentes sistemas de sabiduría parecen estar en completa contradicción. La startup había experimentado un crecimiento que superaba incluso las proyecciones más optimistas. Su plataforma educativa de realidad virtual para sustentabilidad había transformado la forma en que miles de estudiantes, profesionales
y organizaciones entendían y se relacionaban con el cambio climático. Los medios especializados la habían catalogado como una de las innovaciones educativas más prometedoras de la década. Inversionistas de Silicon Valley, Londres y Tokio los cortejaban semanalmente. Las ofertas de adquisición llegaban con una frecuencia que había pasado de ser emocionante a ser abrumadora. Universidades prestigiosas querían implementar su tecnología. Gobiernos exploraban asociaciones para programas de educación ciudadana. Pero entonces llegó la oferta, la que cambiaría todo. Una corporación multinacional líder en tecnología educativa, una empresa cuyo nombre cualquier persona del sector reconocería inmediatamente, quería adquirir no solo su tecnología, sino toda la empresa, por una cantidad que era literalmente difícil de procesar emocionalmente. Los números eran tan extraordinarios que incluso sus mentores más conservadores, personas que habían visto suficientes boom and bust cycles, como para ser naturalmente escépticos, de ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad, le aconsejaban seriamente considerar la propuesta. María, le había dicho su mentora más respetada durante una cena, que se había convertido en una sesión improvisada de consejería profesional. Esta es la clase de oportunidad que define una vida entera. No solo te daría independencia financiera completa, sino recursos para impactar el cambio climático a una escala que como startup independiente jamás podrías alcanzar. Su mente racional estaba más que eufórica. Estaba en un estado de activación casi maníaca. Los cálculos eran cristalinos. Independencia financiera no solo para ella, sino para asegurar el futuro económico de toda su familia. Recursos prácticamente ilimitados para investigación y desarrollo. Acceso a redes de distribución globales, que podrían llevar su visión educativa a millones de personas. Reconocimiento internacional en su campo. Todo lo que había trabajado para construir durante años se materializaba en una propuesta concreta con fecha límite para respuesta. Pero entonces, mientras revisaba meticulosamente los documentos legales, una noche de miércoles en su oficina, algo extraño y profundamente inquietante comenzó a suceder. Sus 4 pilares intuitivos empezaron a enviar señales no solo contradictorias, sino internamente conflictivas, de maneras que nunca había experimentado. Y aquí es donde se pone absolutamente fascinante, donde descubriremos una de las dimensiones más sofisticadas de la navegación intuitiva. Su biblioteca personal se estaba activando en múltiples direcciones simultáneamente. Por un lado, le recordaba historias inspiradoras de fundadores que habían vendido sus empresas en el momento perfecto y habían usado los recursos para crear impacto aún mayor en sus siguientes proyectos. Pero simultáneamente, le recordaba historias que la inquietaban profundamente. Fundadores que habían vendido sus visiones originales solo para ver cómo se desvirtuaban, se comercializaban excesivamente o se convertían en versiones corporatizadas que traicionaban los valores que habían motivado su creación original. Su radar corporal estaba enviando señales que parecían competir entre sí. Cuando imaginaba la seguridad financiera, la libertad de preocupaciones económicas, la capacidad de tomar riesgos creativos sin consecuencias de supervivencia, sentía una expansión real en el pecho, una relajación genuina en los hombros donde había estado cargando tensión sobre responsabilidades financieras. Pero cuando imaginaba trabajar dentro de la estructura corporativa, cuando visualizaba reportar a ejecutivos que no habían estado presentes durante la fase visionaria de creación, cuando pensaba en su tecnología siendo integrada en sistemas que priorizaban eficiencia y escalabilidad sobre profundidad experiencial, sentía una contracción específica en el estómago que había aprendido a asociar con desalineación fundamental. Su termómetro emocional detectaba algo complejo y desconcertante en las reuniones con los ejecutivos compradores. Había una cualidad de respeto genuino por lo que había construido,
una apreciación real por la innovación que había logrado, pero también detectaba algo más frío, más calculado, una energía que evaluaba su creación no como una expresión artística o una contribución al bienestar humano, sino como un activo adquirible con potencial de monetización optimizable. Su conector de patrones estaba generando insights en direcciones aparentemente opuestas. Veía conexiones claras entre esta oportunidad y la posibilidad de escalar su impacto exponencialmente, de llegar a audiencias que como startup independiente tardaría décadas en alcanzar. Pero también veía patrones más sutiles, cómo las buenas intenciones en entornos corporativos tienden a diluirse gradualmente bajo presiones de eficiencia, cómo las visiones educativas transformadoras tienden a evolucionar hacia productos más marketeable, pero menos transformadores. Era como tener 4 consejeros internos, dándole direcciones completamente contradictorias simultáneamente. Lo que María no sabía aún es que estaba a punto de descubrir uno de los aspectos más sofisticados y prácticamente útiles de la maestría intuitiva. Cómo distinguir entre miedo legítimo e intuición sabia, entre resistencia al cambio basada en attachments del ego y guidance auténtica basada en sabiduría profunda. Durante semanas, vivió en este estado de conflicto interno que era agotador no solo mentalmente, sino físicamente. Sus noches se llenaron de insomnio que no podía resolver con ninguna de sus técnicas habituales de relajación. Sus días se caracterizaron por una ansiedad de baja intensidad pero constante que la acompañaba como una sombra que no podía sacudirse. Era como si todos los sistemas de navegación interna en los que había aprendido a confiar hubieran empezado a enviar señales de radio en frecuencias diferentes, creando una cacofonía de información que era más confusa que clarificadora. Una noche, en el límite de su paciencia consigo misma y desesperada por encontrar alguna forma de claridad, decidió aplicar una técnica que había estado desarrollando intuitivamente, lo que llamó arqueología emocional, excavar más profundo en las capas de sus sensaciones para encontrar la fuente real de cada tipo de información que estaba recibiendo. Se sentó en silencio completo en su apartamento, apagó todos los dispositivos electrónicos, encendió una sola vela y comenzó a explorar sistemáticamente cada sensación como si fuera una detective investigando pistas complejas en su propio sistema nervioso. Comenzó con la excitación sobre los números, sobre la seguridad financiera que la oferta representaba. Cuando se permitió sentir completamente esa excitación sin juzgarla o analizarla, pudo rastrearla hasta una fuente específica, la zona de su cuerpo donde guardaba sus miedos más primitivos sobre supervivencia económica, sobre no tener suficiente, sobre la inseguridad que había observado en sus padres durante su infancia. La excitación era real y válida. Había una parte genuina de ella que había estado en survival mode durante años, trabajando intensamente no solo por amor a su visión, sino también por necesidad económica básica. La oferta representaba una oportunidad real de sanar esa herida familiar, de crear una base de seguridad desde la cual podría tomar riesgos puramente creativos en el futuro. Luego exploró la resistencia, esa sensación de contracción cuando imaginaba la integración corporativa, cuando se permitió sentir completamente esa resistencia sin tratar de racionalizarla o convencerse de que era irracional. Pudo rastrearla hasta una fuente completamente diferente, el lugar donde residía, su propósito más profundo, su conexión con la visión original que había motivado toda la empresa. No era miedo al cambio o apego egoico al control. Era su sistema de valores más auténtico, detectando que la estructura propuesta comprometería elementos de su visión que eran fundamentales para su integridad creativa y efectividad transformadora. Y entonces tuvo una revelación que lo cambió todo, que transformaría no solo su enfoque hacia esta decisión específica,
sino su comprensión de lo que significa navegar la complejidad cuando diferentes formas de sabiduría parecen estar en conflicto. Espera hasta escuchar lo siguiente, porque esto cambiará para siempre tu comprensión de lo que significa tomar decisiones verdaderamente integradas. Se dio cuenta de que no estaba experimentando una contradicción entre sistemas de sabiduría. Estaba experimentando información compleja de múltiples niveles que su mente lineal había estado interpretando como conflicto cuando en realidad era data multidimensional sobre una situación genuinamente compleja. Su intuición no le estaba diciendo simplemente sí o no a la oferta. Le estaba proporcionando un mapa detallado de todas las implicaciones, todos los riesgos, todas las oportunidades y todas las dimensiones de la decisión que necesitaba considerar para tomar una elección verdaderamente informada. El miedo a la inseguridad financiera era información válida sobre un riesgo real que había estado afectando su capacidad de tomar decisiones puramente creativas. Su excitación sobre la oferta incluía una genuina oportunidad de sanar esa limitación y acceder a formas de libertad creativa que la escasez económica había estado restringiendo. Pero la resistencia también era información válida sobre riesgos reales de comprometer elementos de su visión que eran fundamentales para su efectividad transformadora. La sensación de desalineación no era paranoia o perfeccionismo. Era su sistema de valores detectando estructuras que podrían diluir los aspectos más poderosos y únicos de lo que había creado. Con esta nueva comprensión, María comenzó a explorar una tercera opción que ni su mente racional obsesionada con los números ni sus miedos sobre la pérdida de control habían considerado. ¿Qué pasaría si pudiera negociar términos que honraran tanto su necesidad de seguridad financiera como su compromiso con la integridad de su visión? Si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, compártelo. A veces somos el mensajero de sanación de alguien más. Durante las siguientes 3 semanas, trabajó intensivamente con abogados especializados en estructuras híbridas para diseñar una propuesta que había emergido desde la síntesis de todas sus formas de sabiduría interna. En lugar de una venta completa o un rechazo total, propuso una estructura donde vendería una participación mayoritaria que le proporcionaría la seguridad financiera que necesitaba, pero mantendría control creativo absoluto sobre la dirección educativa y los valores fundamentales del producto. Establecería cláusulas de protección específicas que garantizarían que la tecnología no podría ser diluida o comercializada de maneras que comprometerían su efectividad transformadora. Crearía un fideicomiso que aseguraría que un porcentaje específico de todos los recursos se usara exclusivamente para investigación y desarrollo de aplicaciones educativas que beneficiaran comunidades de bajos recursos. Y algo que había surgido desde su conector de patrones. Estructuraría el acuerdo de manera que ella mantuviera el derecho de separarse y recuperar la tecnología si los compradores violaban ciertas métricas de impacto social que se medirían anualmente. Cuando presentó esta propuesta a los ejecutivos compradores, inicialmente se resistieron. No era la clase de acuerdo simple y directo que estaban acostumbrados a negociar. Requería más complejidad legal, más supervisión, más accountability hacia métricas que no eran puramente financieras. Pero la confianza de María en la solidez de su propuesta, una confianza basada en el balance cuidadoso entre todas sus formas de información interna, era tan inquebrantable que eventualmente los convenció de que la estructura híbrida sería más sostenible y exitosa a largo plazo que una adquisición tradicional. El resultado superó incluso sus expectativas más optimistas. No solo obtuvo la seguridad financiera que había estado buscando, sino que la estructura híbrida le permitió escalar su impacto sin comprometer su visión, acceder a recursos corporativos mientras mantenía flexibilidad creativa y crear un modelo que otras empresas con misiones sociales
Comenzaron a estudiar e implementar, pero lo más importante fue lo que aprendió sobre la naturaleza real de la maestría intuitiva, una comprensión que transformaría su enfoque hacia todas las decisiones futuras. La experiencia de la negociación híbrida había enseñado a María algo que revolucionaría para siempre su comprensión de lo que significa ser verdaderamente inteligente en un mundo complejo. La intuición no era la enemiga de la lógica, como le habían enseñado implícitamente durante años de educación formal. Tampoco era su sustituto, como sugerían ciertos enfoques espiritualistas que había explorado. Era su compañera de baile más sofisticada y elegante. 6 meses después del acuerdo, mientras reflexionaba sobre todo el proceso durante una tarde, tranquila en su nueva oficina, un espacio que combinaba la estabilidad de recursos corporativos con la creatividad de un ambiente startup, tuvo una comprensión que transformaría para siempre su forma de abordar cualquier decisión importante. Se dio cuenta de que había estado operando bajo una falsa premisa durante la mayor parte de su vida, la creencia de que tenía que elegir entre el análisis racional y la sabiduría intuitiva, como si fueran fuerzas fundamentalmente opuestas luchando por el control de sus decisiones. Pero la realidad era completamente diferente, y mucho más elegante, sofisticada y prácticamente poderosa. Y aquí es donde se pone absolutamente extraordinario, donde descubriremos el secreto que los tomadores de decisiones más efectivos del mundo han estado usando conscientemente o inconscientemente durante siglos. Los neurocientíficos que estudian a las personas más exitosas en la toma de decisiones complejas, desde CEOs que navegan crisis corporativas hasta cirujanos que operan en situaciones de vida o muerte, desde negociadores internacionales hasta inversionistas que consistentemente superan los mercados, han descubierto algo fascinante. Estas personas no confían exclusivamente en la lógica pura, como sugieren muchos modelos de toma de decisiones empresariales. Tampoco confían exclusivamente en la intuición, como romantizan ciertos enfoques de desarrollo personal. Utilizan lo que los investigadores han comenzado a llamar procesamiento dual integrado, una danza extraordinariamente sofisticada entre el análisis consciente y la síntesis inconsciente que opera a velocidades y niveles de complejidad que ningún sistema individual podría alcanzar. María comenzó a visualizar este proceso como si tuviera dos asesores internos de clase mundial, trabajando en colaboración perfecta y complementaria. Su analista interior era un maestro en descomponer problemas complejos en componentes manejables, evaluar datos cuantitativos con precisión matemática, proyectar escenarios futuros basados en información histórica verificable, identificar riesgos cuantificables y oportunidades medibles. Era preciso, metódico, confiable para todo lo que se podía medir directamente, calcular objetivamente y proyectar basándose en patrones estadísticos. Su sabio interior era un maestro completamente diferente, especializado en detectar patrones emocionales y energéticos sutiles, leer dinámicas humanas complejas que no aparecían en ningún reporte financiero, intuir las consecuencias no obvias y efectos secundarios impredecibles de las decisiones, acceder a sabiduría sintética que emergía de la integración de experiencias que no podían ser cuantificadas directamente. Era como tener acceso a una base de datos emocional, relacional y contextual que había estado construyendo durante toda su vida, organizada de maneras que permitían patrones y conexiones que el análisis puramente lógico jamás podría generar. Pero aquí viene lo más fascinante, lo que distingue a los verdaderos maestros de la toma de decisiones de las personas que se quedan atrapadas en parálisis by analysis o en decisiones basadas en wishful thinking. Descubrió que estos dos sistemas no trabajaban en secuencia. Primero uno, luego el otro, como había asumido durante años, trabajaban en conversación constante, simultánea e iterativa,
cada uno informando y refinando al otro en tiempo real. Cuando su analista interior evaluaba los números de la oferta de compra, su sabio interior simultáneamente evaluaba las implicaciones emocionales, relacionales y éticas de cada escenario financiero. Cuando su sabio interior detectaba resistencia hacia ciertos aspectos del acuerdo, su analista interior inmediatamente buscaba datos específicos que pudieran explicar, validar o contextualizar esa resistencia. Era como tener un sistema de navegación, con múltiples satélites proporcionando información desde diferentes ángulos y niveles para crear el mapa más preciso, completo y útil posible. En los comentarios quiero que me cuentes. ¿Has experimentado alguna vez esta conversación interna entre diferentes formas de sabiduría? ¿Has notado cómo tus mejores decisiones emergen de la integración de análisis e intuición? María comenzó a aplicar esta comprensión conscientemente en todas sus decisiones importantes, desde estrategias empresariales hasta decisiones personales. Literalmente se sentaba con papel y bolígrafo y facilitaba conversaciones explícitas entre sus dos asesores internos. Analista se preguntaba por escrito, ¿qué dicen los datos objetivos sobre esta oportunidad de expansión internacional? Luego escribía meticulosamente todo lo que sabía racionalmente. Números de mercado, proyecciones financieras, análisis de competencia, riesgos cuantificables, timeline realista de implementación, recursos necesarios, precedentes históricos de empresas similares en mercados similares. Sabio, continuaba en la siguiente sección de su cuaderno. ¿Qué sientes sobre esta situación que los números por sí solos no pueden capturar? Y entonces se sintonizaba conscientemente con sus sensaciones corporales, sus impresiones emocionales sobre las personas involucradas, sus corazonadas sobre las dinámicas culturales que podrían afectar la implementación, su sentido de alineación o desalineación con la oportunidad en términos de sus valores y visión a largo plazo. Espera hasta escuchar lo siguiente, porque aquí es donde la magia de la toma de decisiones verdaderamente integrada se revela. La transformación real sucedía cuando permitía que estas dos perspectivas dialogaran activamente. A menudo, su analista interior encontraba formas de investigar, validar o cuantificar las percepciones que su sabio interior había detectado. Y su sabio interior encontraba contexto emocional y energético que daba sentido a anomalías o irregularidades en los datos que su analista había detectado pero no había podido explicar completamente. Un ejemplo perfecto llegó cuando estaba considerando expandir sus operaciones educativas a 3 países asiáticos simultáneamente. Los números eran extraordinariamente prometedores. Mercados grandes con demanda creciente de tecnología educativa, competencia limitada en el sector de sustentabilidad, regulaciones favorables para empresas extranjeras con misiones sociales. Su analista interior estaba genuinamente entusiasmado con las proyecciones financieras y las oportunidades de crecimiento. Pero su sabio interior sentía algo sutil pero persistente cada vez que participaba en llamadas de planificación con los socios potenciales en esos países, una sensación difícil de articular de que algo importante no se estaba comunicando claramente, de que había layers de contexto cultural que no estaban siendo explícitos en las conversaciones formales. En lugar de ignorar cualquiera de las dos señales, ni descartar los números prometedores, ni desechar las sensaciones sutiles, decidió investigar más profundamente usando ambos enfoques. Su analista interior profundizó en investigación cultural, educativa y regulatoria específica. Contrató consultores locales para análisis de mercado más detallado. Estudió casos de empresas occidentales que habían tenido éxito y fracaso en esos mercados específicos. Su sabio interior prestó más atención consciente a las dinámicas de comunicación durante las llamadas internacionales, las energy patterns que podía detectar incluso a través de videoconferencias, las formas sutiles en que las propuestas eran recibidas
versus las formas explícitas en que eran respondidas. Lo que descubrió fue revelador y habría sido imposible de detectar usando solo análisis racional o solo intuición. Había diferencias culturales profundas y específicas en la forma de abordar la educación sobre sustentabilidad que los números iniciales no habían capturado. En 2 de los 3 países existían sensibilidades políticas complejas sobre tecnología extranjera en sectores educativos que habían sido minimizadas en las presentaciones iniciales, pero que representaban riesgos de implementación significativos. Los 200 socios potenciales tenían una visión fundamentalmente diferente sobre el rol de la tecnología inmersiva en el cambio social. No necesariamente wrong, pero sufficiently different para requerir un enfoque de desarrollo completamente diferente al que habían planificado inicialmente. No era que la expansión fuera imposible o inadvisable, pero requería una estrategia mucho más nuanced, culturalmente, sensitive y gradual de lo que los análisis de mercado tradicionales habían sugerido. Su integración consciente entre análisis e intuición no solo mejoró la calidad de esta decisión específica, transformó toda su capacidad de navegación en situaciones complejas donde la información completa nunca está disponible, pero las decisiones still have to be made. En las relaciones personales, dejó de ver los conflictos como problemas que resolver únicamente con lógica o emociones que sentir sin análisis. Los vio como información multidimensional, que requería tanto comprensión racional de dinámicas y patrones como sabiduría emocional sobre necesidades profundas y dinámicas energéticas. En su crecimiento personal, dejó de buscar la respuesta correcta a preguntas existenciales complejas y comenzó a buscar la comprensión más completa de cada situación, integrando insights racionales con sabiduría experiencial. En su liderazgo empresarial, dejó de presentar decisiones como puramente lógicas o puramente visionarias. Comenzó a mostrar explícitamente cómo la mejor estrategia emergía de la integración cuidadosa entre análisis riguroso y sabiduría contextual. Los resultados fueron transformadores. Su equipo comenzó a confiar más en sus decisiones, porque podían ser tanto el rigor analítico como la consideración de factores humanos complejos. Los inversionistas se sentían más cómodos con su liderazgo porque demostraba both vision and practical wisdom. Pero lo que estaba a punto de descubrir la llevaría a un nivel aún más profundo de maestría, donde aprendería a acceder a formas de conocimiento que trascendían incluso la integración sofisticada entre análisis e intuición personal. 3 años habían pasado desde que María había perfeccionado su sistema de integración consciente entre análisis racional e intuición personal. Su empresa había alcanzado un reconocimiento internacional que superaba sus sueños más ambiciosos. Su tecnología educativa estaba siendo utilizada en más de 40 países. Había sido invitada a conferencias de las Naciones Unidas sobre educación climática. Los medios la describían como una de las líderes más innovadoras en la intersección entre tecnología y cambio social. Pero entonces, algo completamente inesperado sucedió que la llevaría a descubrir la dimensión más profunda, misteriosa y prácticamente poderosa de la intuición humana. Era un domingo por la tarde excepcionalmente tranquilo en febrero. Había cancelado todas sus reuniones del fin de semana, algo que no había hecho en meses. Su apartamento estaba en silencio completo. Había apagado deliberadamente su teléfono, desconectado de Internet e incluso unplugged el refrigerador, para eliminar el zumbido constante de aparatos electrónicos que normalmente ni siquiera notaba. Se encontraba simplemente sentada junto a la ventana de su sala, observando la luz dorada del atardecer filtrarse a través de las cortinas, existiendo, en ese espacio extraordinariamente raro, de quietud total que la vida moderna casi nunca permite. No estaba meditando formalmente, no estaba tratando de resolver ningún problema específico, no tenía agenda o objetivo,
Simplemente existía en presencia pura, en lo que los contemplativos llaman mente de principiante, completamente abierta, sin expectativas, sin el constantly running commentary que normalmente llenaba su espacio mental. Y entonces, desde esa quietud profunda, algo extraordinario comenzó a emerger que cambiaría para siempre su comprensión de las fuentes del conocimiento humano. Y aquí es donde se pone absolutamente misterioso y hermoso a la vez, donde tocamos algo que la ciencia está apenas comenzando a investigar, pero que los seres humanos han experimentado durante milenios. María comenzó a percibir lo que solo podía describir como conocimiento que llegaba de ninguna parte identificable, ideas que no podía rastrear a ninguna experiencia previa específica, insights que no emergían obviamente de su base de datos personal de experiencias, comprensiones que parecían venir de una fuente más amplia que su historia individual. No era fantasía o pensamiento deseoso. No era su mente creando connections entre información que ya poseía. Era algo cualitativamente diferente. Una forma de conocer que se sentía tan real y precisa como ver con los ojos o escuchar con los oídos, pero que operaba en una frecuencia completamente distinta. Esa tarde, mientras estaba sentada en silencio, tuvo una comprensión cristalina sobre la dirección futura de su empresa que no podía explicar lógicamente. Vio, como si fuera una película en alta definición en su mente, una serie de conexiones, desarrollos y evoluciones que aún no habían sucedido, pero que sentía con una certeza inquebrantable que se manifestarían. Vio su tecnología educativa, evolucionando hacia algo mucho más amplio. Una plataforma que no solo enseñaría sustentabilidad, sino que ayudaría a las personas a reconectarse con formas de inteligencia que la cultura moderna había olvidado. Vio colaboraciones con científicos que estaban explorando la consciousness, con educators que entendían la importancia del desarrollo integral, con technologists que querían usar AI para amplificar human wisdom en lugar de reemplazarla. Nos era una proyección basada en tendencias actuales que su mente analítica había extrapolado. Era una visión que incluía elementos que aún no existían en su realidad presente, pero que sentía como inevitables manifestations de potenciales que ya estaban emergiendo. Espera hasta escuchar lo siguiente, porque aquí es donde la ciencia más avanzada encuentra la sabiduría más antigua de maneras que podrían revolucionar nuestra comprensión de la consciousness humana. Los físicos cuánticos han comenzado a explorar seriamente algo que llaman entrelazamiento cuántico, la demostración científicamente verificada de que partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través de cualquier distancia, sharing information de maneras que desafían nuestra comprensión clásica de espacio y tiempo. Los neurocientíficos estudian cada vez más algo llamado campos morfogenéticos, la posibilidad científicamente plausible de que existan patrones de información que trascienden los cerebros individuales, que pueden ser accessed por multiple minds simultaneously, especialmente durante estados de consciousness expandida. Los investigadores en Consciousness Studies documentan cada vez más fenómenos de conocimiento no local, instances where individuals access information que no podría haber sido adquirida a través de los canales sensoriales normales o procesamiento cognitivo tradicional. María no sabía si estas teorías emergentes explicaban completamente lo que estaba experimentando, pero sabía con certeza que había accedido a algo que iba significativamente más allá de su procesamiento personal de información. Durante las siguientes semanas, comenzó a prestar atención deliberada a estos momentos de conocimiento sin origen obvio. Notó que llegaban específicamente cuando su mente estaba más quieta, cuando no estaba tratando activamente de resolver nada, cuando simplemente permitía que la información emergiera sin forzarla o dirigirla. Era como si existiera un nivel,
de inteligencia colectiva o field de información al que podía acceder cuando su ego personal, sus preocupaciones inmediatas y su constantly planning mind se relajaban lo suficiente. Una mañana, mientras caminaba sin rumbo por un parque que visitaba regularmente, tuvo una visión completa y detallada de un nuevo modelo educativo que integraría tecnología, ecología y desarrollo de consciousness de una forma que nunca había imaginado conscientemente. No era una extrapolación de ideas existentes que había estado considerando gradualmente. Era algo genuinamente novedoso que parecía llegar completamente formado, como si hubiera sido downloaded desde una fuente external de creatividad e innovation. El modelo incluía elements que Her Analytical Mind jamás habría combined. Use of biofeedback technology para teach emotional regulation. Virtual reality experiences que simulaban states of expanded consciousness. Integration of ancient wisdom traditions con cutting-edge neuroscience. Platforms que would allow students alrededor del mundo to share insights y discoveries in real time. Era simultáneamente practical y visionary, technologically sophisticated y humanly profound, commercially viable y socialmente transformative, de maneras que su mente planning jamás habría conceived por sí sola. Cuando regresó a casa y comenzó a investigar, descubrió algo que la asombró profundamente. Elementos similares de esta visión estaban emergiendo simultáneamente en diferentes partes del mundo, aparentemente sin comunicación directa entre los innovators. Educators en Escandinavia estaban experimentando con technology similar para emotional learning. Researchers en California estaban developing VR applications para consciousness expansion. Scientists en Japan estaban exploring the intersection entre ancient contemplative practices y neurofeedback technology. Era como si existiera una inteligencia evolutiva más amplia, generating similar solutions a través de múltiples canales, humanos al mismo tiempo, como si the same underlying pattern estuviera trying to emerge through different people and different locations simultaneously. Suscríbete porque estamos apenas comenzando este viaje de despertar juntos, y no quiero que te pierdas lo que viene. María se dio cuenta de que había discovered lo que los místicos, científicos visionarios y creative innovators han described durante centuries usando different languages. Connection con lo que could be called universal intelligence, collective unconscious, akashic field, o simplemente the source of genuine innovation. No Cetis trataba de renunciar a su pensamiento crítico o volverse uncritically credulous about metaphysical claims. Se trataba de adding una dimensión adicional a su sistema de navigation, una que le permitía access insights, solutions y possibilities que ninguna cantidad de análisis personal, no matter how sophisticated, podría generarte por sí sola. Comenzó a practice lo que llamó sintonización consciente. Momentos deliberados de profound quietude, donde permitía que emergiera información que no podía force, control o create voluntariamente through effort. No era passive waiting o mystical escapism, era active receptivity, creating optimal conditions para que forms of intelligence que operate beyond personal mind pudieran manifest a través de her consciousness. Manifest a través de her consciousness. Los resultados fueron más extraordinarios de lo que había anticipado. Las soluciones a problemas complejos que habían estado requiring months of analysis comenzaron a arribar con una elegancia y simplicity que sorprendía incluso a su team más experienced. Su capacity para anticipar trends, understand market movements y recognize opportunities antes de que se volvieran obvious to competitors se desarrolló hasta el punto de parecer almost prophetic. Pero más importante que any practical advantage,
fue el profound sense of connection que esto le provided. Ya no se sentía como una mente isolated, trying to figure out un mundo complex y overwhelming. Se sentía como part of una intelligence más amplia, contributiva y receptiva de un flow of wisdom que incluía, pero trascendía su experiencia personal. Era como discover que había been swimming en un small pond toda su vida, solo para realize que el pond era connected to vast ocean of consciousness y creativity que había estado available todo el tiempo. Y entonces, just cuando pensaba que había reached la ultimate understanding del arte de la intuition, enfrentó la situación más challenging de toda su life, una que pondría a prueba no solo todo lo que había learned, pero que revelaría el most profound secret about what it means to trust your inner voice cuando everything external parece estar falling apart. 6 años después de comenzar su viaje de maestría intuitiva, cuando María pensaba que había desarrollado un sistema prácticamente infalible para navegar la complejidad de la vida y los negocios, enfrentó la crisis que no solo definiría su carrera, sino que revelaría la diferencia fundamental entre usar la intuición como una herramienta y encarnar la sabiduría como una forma de ser. El mundo había cambiado dramáticamente y de maneras que nadie había anticipado completamente. Una pandemia global había transformado fundamentalmente la forma en que las personas vivían, trabajaban, aprendían y se relacionaban. Su empresa de educación sustentable había experimentado un crecimiento exponencial durante los primeros meses del confinamiento mundial. Pero con ese crecimiento sin precedentes llegaron desafíos que ningún modelo predictivo, ningún business plan y ningún sistema de intuición personal había anticipado. Era una mañana de marzo particularmente gris cuando María recibió la llamada que cambiaría todo. Su directora de operaciones, con una voz que combinaba urgencia profesional con pánico personal, le informó que habían detectado una falla crítica sistémica en su plataforma que afectaba a más de 500.000 estudiantes distribuidos en 47 países. Los datos de aprendizaje de meses de trabajo estaban en riesgo inmediato de pérdida permanente. Los algoritmos de personalización que habían tomado años desarrollar estaban funcionando erráticamente. La infraestructura de servidores, que había sido diseñada para manejar crecimiento gradual, estaba colapsando bajo una demanda que había aumentado 2000% en 6 semanas. Los medios de comunicación especializados en tecnología educativa comenzaban a reportar el problema con headlines que describían la situación como la crisis más significativa en EdTech desde la explosión de las .com. Los inversionistas estaban entrando en pánico, demanding explanations y contingency plans que ella no tenía. Los usuarios estaban flooding social media con complaints y demands for immediate solutions. Pero lo más desconcertante y desmoralizante de todo era que ninguno de sus sistemas de navegación interna había anticipado esta crisis. Su biblioteca personal no tenía experiencias previas relevantes. Nunca había manejado una crisis de esta magnitud global. Su radar corporal estaba completamente abrumado por stress hormones que parecían estar flooding every cell de su cuerpo. Su termómetro emocional solo detectaba panic colectivo, tanto dentro de su equipo como en la user community. Y su conector de patrones parecía haberse desconectado completamente bajo la presión, incapaz de generarte cualquier insight útil sobre cómo navegar territorio tan completamente unknown. Por primera vez en años, María se sintió completamente perdida, como si todos los sistemas en los que había aprendido a confiar hubieran simultaneously failed cuando más los necesitaba. Y aquí es donde se pone verdaderamente revelador, donde descubriremos what happens cuando life challenges nos beyond our familiar frameworks y nos force hacia levels más profundos de trust y authenticity. Esa noche, después de 18 horas consecutivas de crisis management,
coordinando con technical teams en múltiples time zones, comunicándose con users frustrated alrededor del mundo, managing investor concerns y trying to maintain team morale, mientras internally se sentía como si estuviera drowning. María se encontró sola en su oficina. Estaba surrounded por computadoras overheating, whiteboards covered con technical diagrams que no lograba fully understand, empty coffee cups testimonio de una day fueled por caffeine y adrenaline, y papers scattered con contingency plans que todos seemed inadequate to address la scope real del challenge. Había confiado tanto en su intuición durante años, había become so skilled at reading patterns y anticipating outcomes que se había gradually forgotten cómo navegate cuando todos sus internal systems estaban en complete overload. Se sentó en el floor de su office, closed her eyes, y por primera vez desde que la crisis había begun, se permitió not know qué hacer next. En ese momento de complete surrender, algo unexpected y profoundly different de cualquier cosa que hubiera experienced antes, emerged desde el silence. Una voz interior, different a cualquier cosa que hubiera encountered previously, arose desde the quietude. No era su analista interior con plans y strategies. No era su sabio interior con insights y perceptions. No era even la universal intelligence que había learned to access durante moments de expanded awareness. Era algo más fundamental, más basic, más true. Era la voz de su essential authenticity diciéndole algo extraordinariamente simple pero revolucionario. No tienes que tener todas las answers, solo tienes que dar el next right step. Y entonces, desde esa acceptance total de not knowing, comenzó a emerger una clarity completamente different de cualquier forma de problem solving que había used previously. Espera hasta escuchar lo siguiente, porque aquí es donde se revela el most profound secret sobre what it means to embody wisdom rather than simply access information. María se dio cuenta de que había estado unconsciously using su intuition como una more sophisticated version de predictive analytics, como si fuera responsable por anticipating todos los posibles futures y preventing todas las potencial crisis. Pero esa no era la true function de inner wisdom. La intuition no era un system para avoiding uncertainty, controlling outcomes, o preventing challenges desde manifesting. Era un system para navigating a través de uncertainty con grace, authenticity y wisdom, regardless de what circumstances presented themselves. Con esta new understanding, María comenzó a approach la crisis de manera completamente diferente. En lugar de trying to control todos los aspectos de una situation que was clearly beyond anyone's complete control, se focused en lo que llamó leadership desde presence, maintaining her center mientras guiding her team step by step a través de completely uncharted territory. Convocó una emergency meeting con todo su global team, pero en lugar de presenting un masterful plan que no tenía, comenzó con una admission of vulnerability, que was both radical y necessary. Team, dijo con una voz que was shaking slightly pero authentic. Estamos facing algo que ninguno de nosotros ha experienced before. I don't have todas answers. I don't even have a clear plan for how we're going to solve esto completamente. Pero I do trust que together podemos find our way through this challenge. La honestidad transformed la energy de la room instantaneously. El panic que había been building during días de increasingly desperate strategizing comenzó a shift hacia algo that felt more like determined collaboration than frantic crisis reaction. Vamos a approach esto step by step, continued María. We're going to be transparent,
con nuestros users about exactly what's happening y exactly what we're doing to address it. We're going to iterate rapidly, testing solutions, evaluating results, adjusting approach. We're going to support each other a través de what is going to be uno de los most challenging periods en la history de nuestra company. En lugar de midtonon, buscar la perfect solution que would restore everything to previous normal. They began to iterate rapidly, transparently, testing partial fixes, communicating honestly con users about progress, setbacks, adjusting approach based in feedback, real rather than theoretical projections. En lugar de maintaining secrecy about el problema para protect company reputation, Maria made la decision to communicate transparently con students, educators, y investors about exactly what was happening y exactly what steps they were taking to resolve each issue. La response fue not what anyone had expected, pero fue más extraordinary than any outcome defensive crisis management could have produced. Los students no solo fueron understanding about temporary disruptions. Many offered to help. Programmers desde la user community donated their time to help debug systems. Educational institutions shared resources y expertise. Investors que había worked con startups durante previous crises shared both financial support y practical guidance. Technical solutions que might have taken months to develop internally emerged desde collaborative efforts con user community en weeks. Improvements to platform stability a user experience que hadn't been en cualquier roadmap emerged desde la crisis como unintended pero valuable innovations. Lo que María había feared would destroy her company se convirtió en el catalyst que transformed it hacia algo much more resilient, community-connected, y aligned con its original mission de collaborative learning y problem-solving. Pero la lesson más profound vino en los months siguientes, cuando reflected en what había really learned durante the most challenging period de her professional life. Su intuition no había failed durante la crisis. Había evolved. En los moments más difficult, cuando todos sus familiar systems de navigation estaban overwhelmed, había accessed una form de wisdom más profound que prediction o control. La capacity to maintain presence y authenticity in complete uncertainty. Totesa was la real mastery. No la ability to anticipate y control, sino la ability to remain centered y responsive no matter what life presented. Y esto la llevaría al Discovery Final, el most transformative understanding de todo su journey. 18 meses después de la crisis, que había redefinido su comprensión del liderazgo intuitivo y la navegación en incertidumbre, María se encontró en un lugar que nunca había imaginado cuando comenzó su viaje de descubrimiento personal, siendo mentora y guía de otros emprendedores, ejecutivos y creadores que buscaban desarrollar su propia sabiduría interior. Lo que había comenzado como consultas ocasionales con colegas que habían observado su forma única de manejar crisis y complejidad se había convertido en un programa formal que atraía a personas de todos los campos y niveles de experiencia. Ejecutivos de corporaciones multinacionales, artistas independientes, científicos académicos, educadores visionarios, activistas sociales, personas que habían logrado éxito en sus campos respectivos, pero que sentían que les faltaba algo fundamental para navegar los desafíos cada vez más complejos del mundo moderno. Pero fue durante una sesión particularmente intensa y reveladora con un joven fundador de una startup de inteligencia artificial, cuando María descubrió el último y más profundo secreto sobre la naturaleza real de la intuición humana y su papel en el desarrollo de sabiduría auténtica. El joven, le diremos Carlos, había llegado a la sesión en un estado de agitación que era familiar para María, porque había experimentado versiones similares durante sus propias
Crisis de decisión. Su startup había desarrollado una tecnología de AI revolucionaria, con aplicaciones potenciales que podrían transformar múltiples industrias. Pero los únicos inversionistas dispuestos a proporcionar el financiamiento necesario para escalar querían usar la tecnología para propósitos que él encontraba éticamente cuestionables y potencialmente dañinos para la sociedad. No sé qué hacer, le confesó a María con una voz que combinaba frustración, agotamiento y una desesperación que iba más allá de considerations puramente financieras. Mi mente racional dice que tome el dinero. Es literally la única forma de mantener viva la empresa y proteger los jobs de todo mi equipo. Los numbers son claros. The market opportunity es enormous. Y si I don't take esta investment, probably tendremos que shut down dentro de 6 months. Paused, looking directly at Maria, con una intensity que suggested esta decision was about much more than business strategy. Pero algo dentro de mí se rebela completamente contra la idea de permitir que esta technology sea used para surveillance, manipulation, o profit extraction. I can't sleep. I can't concentrate. It's like my body is literally rejecting la possibility de compromising what we originally set.